Hay muchos temas que la sociedad prefiere no hablar, porque son incómodos y porque es mejor dejarlos como a un rincón de la mesa. Soy Andrea Bravo, productora de cine y televisión, y sin proponérmelo un día cualquiera, activista. Durante un tiempo me distancié de la industria del entretenimiento porque sentía que las historias que estaba contando ya no me emocionaban. Las producciones que estaba haciendo me parecía que estaban un poco aburridas. No era porque el cine y la televisión no me gustaran, sin lugar a dudas es mi pasión, hacen parte de mi historia, son parte de mi identidad, sino que algo extraño estaba pasando en mí. Entendí que las historias que tenía preparadas no eran las que yo quería contar. Y ocurrió algo que cambió la historia. Un día iba camino a mi trabajo en una oficina de relaciones públicas de una compañía muy importante del país y como cosa curiosa, por supuesto, no tenía todas las ganas que debería tener para ir a trabajar y recibí una llamada. Del otro lado del teléfono estaba Marta. Marta se sentía con una voz madura, pausada, tranquila y me dijo: Andrea, yo vi en televisión la historia de una mujer y a mí me pasó lo mismo. Yo quiero ayudar. La historia de esa otra mujer que mencionaba Marta era Marcela Loaiza, una víctima de trata de personas en Japón que fue explotada sexualmente por la mafia yakuza. Ella escribió 2 libros y es speaker internacional. Yo la conocí porque ella quería compartirme su historia y publicar los libros. Marta fue sobreviviente de trata de personas también en Japón. Había vivido exactamente lo mismo que había vivido Marcela, pero 10 años atrás. Uno podría preguntarse, pero no tiene sentido. En los mismos lugares, en las mismas condiciones. Marta llegó a contarme su historia 15 años atrás. Ella llegaba con su historia, con su dolor, pero con muchísimas ganas de seguir adelante. Tenía unos sueños importantes, empezó a interpretar su historia en el teatro. Fue actriz de su propia historia y con eso completó para comprar su casa. Eso fue parte del inicio de nuestro trabajo juntas. Marta hoy está escribiendo su libro también. Y por supuesto, yo no me voy a perder ese tesoro literario y también la voy a acompañar. ¿Qué pasó después de Marta? Pues llegaron muchas otras mujeres, decenas de mujeres, algunos hombres y cientos de historias cargados de verdad que uno preferiría no haber escuchado en su momento, porque son tan dolorosas que son difíciles de creer. Sin embargo, lo más doloroso no eran las experiencias que estaban viviendo o que habían vivido porque ya habían retornado de su lugar de explotación. Lo más difícil era entender que el episodio más doloroso de su vida no había sido la trata, y no era la trata, no era ser explotado, que inclusive regresar de la explotación era más difícil aún, regresar a su casa. Los episodios más dolorosos de su vida venían antes, en su infancia. Episodios de abuso, de abandono, de dolor, de explotación, señalamientos, líneas de pobreza, falta de oportunidades. Realmente ninguno quería caer en la trata. Sin embargo, pareciera que ese lugar no era el más aterrador y lo estaban viviendo. La trata de personas es el tercer delito más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Pero es el tercer delito más lucrativo del mundo, no porque las estadísticas sean claras. De hecho, por cada mujer que denuncia, se estima que por lo menos 10 no denuncian. Y por supuesto no denuncian pues porque detrás de ellas pues no solamente han sido víctimas, sino que también son perseguidas. Y detrás de ser víctimas hay una serie de situaciones muy difíciles de manejar. Entonces, la confianza en las autoridades pues es menor. Entonces, pues las víctimas no hablan. Y en ese sentido, este delito se vuelve un delito prácticamente invisible, basado en las pequeñas estadísticas de quienes se disponen a hablar a través de terceros. Pero ¿qué pasa cuando hablan?
cuando finalmente toman fuerza y dicen voy a compartir mi historia. ¿Qué se imaginan que ocurre? Pues de la sociedad no se lanza una mano de apoyo o de ayuda, lo que se lanza son juicios. Entonces empiezan a ser doblemente juzgadas, que por qué se fue, que quién la manda, que es que no se dio cuenta, muy bobo, muy boba, ¿por qué no se escapa? Y si se dan cuenta, esos mecanismos de relación no están tan lejos de lo que nosotros vivimos normalmente, que por qué se casó, que por qué se separó, que por qué es mamá, que por qué no es mamá. Al final de cuentas, nosotros nos convertimos en esas personas y sociedades que señalamos y de esa manera también es una manera de violentar al otro. Así que en este camino nos encontramos que las sobrevivientes y los sobrevivientes de trata intentan reconstruir su vida y en esa reconstrucción pues necesitan menos juicios y más manos extendidas. Sobre todo porque cuando llegan ni siquiera creen en sí mismos. Cuando a usted le han vulnerado sus derechos, le han vulnerado su cuerpo, le han dicho que no tiene capacidad ni siquiera de tomar sus propias decisiones, pues se ha convertido en otra persona. Entre todo este trasegar de la vida y de conocerlas y de que llegaban ellas y ellos a ser asistidos junto con la psicóloga que hoy está aquí presente, que es Constanza Batti, que empezó con nosotros hace 15 años, me di cuenta que yo ya no era periodista. Me di cuenta que cada que ellos compartían su historia no me estaban dando una entrevista, me estaban dando una confesión. Estaban confiando en mí. Cuando habían sido traicionadas y traicionados prácticamente por todos. Entonces yo no podía seguir pensando en esas historias porque igual ya no sentía que ese era el camino. Yo realmente estaba sintiendo sus historias y en ese camino tenía que detenerme en no caer en ese torbellino de emociones de situaciones tan difíciles y respetar ese nivel de confianza, ese vínculo que se construye con tanto tiempo y que se destruye en segundos. En ese momento, ellas y yo empezamos a creer la una en la otra y mientras conversábamos me di cuenta que yo dialogaba un poco con sus historias. Es decir, que sus historias no eran tan distintas a la mía o la de algunos de nosotros aquí. Había tristeza, había dolor, pero también había alegría. Estaba la emoción de un cumpleaños, de un buen amor, la tristeza o mal amor. Las cosas que a los seres humanos nos mueven o nos debilitan. Entonces ahí me di cuenta por qué estaba ratificando mi oficio, porque al final el camino era distinto. Una vez avanzamos en el tiempo, dijimos, bueno, construyamos estos sueños juntas. Y esos sueños, obviamente, no se construían rápido, pero logramos que por lo menos empezaran a creer en sí mismas, porque al final, cuando uno acompaña estos procesos, necesita que el otro crea en uno, quizás que crea más de lo que uno cree en sí mismo. Así que algunas de ellas lograron comprar su casa como Martica, otras avanzan en sus libros, otras son manicuristas. Cada una, lo más importante era que no pensáramos nosotras qué queríamos que se convirtieran en el futuro inmediato, sino qué querían hacer ellas que se había limitado tan siquiera en un pensamiento, en soñar en algo. Entonces, a veces acompañar no es solamente llevar, sino estar presente. Y en ese camino, pues se lograron avances importantes y nos dimos cuenta que la transformación existe. Ahí, por supuesto, hay un costo. Esto de estar en el mundo de la trata, que parece tan sencillo, tiene un precio muy alto que pagar. En la foto que ustedes ven ahí de segunda, es una foto donde yo le estoy compartiendo a una persona que estuvo en Indonesia explotada, que yo había estado enfrente de ese burdel, pero que yo no pude haber colaborado, servido, intervenido, porque yo no soy la autoridad, pero yo llegué hasta allá. Y compartirle a ella que había llegado hasta allá de un lugar donde ella escapó, me llevó a comprender muchísimo más su realidad. Entonces, este camino
ha tenido un precio alto porque ha sido un precio de persecución, de amenazas, de frustraciones un montón, de silencios, porque yo no le puedo decir a mi familia, me voy a un lugar donde voy a correr riesgo, pero sobre todo porque ahí me detuve a entender que yo no podía poner en riesgo mi integridad, porque como en los aviones tenía primero que cuidarme para poder continuar con lo que habíamos empezado. Entonces me aseguro mi respiración, mi integridad y mi cuidado, y de esa manera puedo continuar, porque todos estamos expuestos. Recuerden, o si no lo he expresado, las sobrevivientes de trata logran escapar o son rescatadas y de cualquier manera vienen del marco de un delito. Por lo tanto, no es como asistir a cualquier víctima, igual ser víctima ya es una condición muy difícil, sino que tienen constantemente un riesgo que las acompaña de saber dónde están, porque antes de que ellas fueran captadas, pues ya se conocía toda su historia familiar. Y en ese costo que pagamos, en quienes trabajamos en estos procesos, también tuve un episodio muy, muy triste. Ella se llama Maribel. Maribel fue una sobreviviente de trata de matrimonio servil. Fue explotada en México por su pareja. Cuando nos conocimos, construimos una empatía inmediata y puedo decir que fuimos muy buenas amigas. Ellos generalmente y ellas no tienen amigas, es muy difícil construir un vínculo de amistad. Sin embargo, puedo asegurar que todo lo que compartimos fue verdadero. Ella ya no está, ella trascendió. Me esforcé bastante, y mi hijo lo sabe, porque cuando dijera esto no se me cortara la voz, pero pues despedir a un amigo tiene o causa estas emociones. Maribel trascendió y fue un contraste de emociones. Yo la acompañé a su lecho de muerte y el contraste se deriva del hecho de haberlo intentado, porque ella lo intentó. Dentro de la trata no todas logran ni todos logran salir adelante. De hecho, hay un estimado que hicimos nosotros que es cerca del 30% de las personas que logran cambiar de rumbo e intentarlo. Maribel lo intentó, trabajó, sacó adelante un poco a sus hijos, encontramos algunos empleos, pero no fue suficiente y, bueno, una enfermedad hizo que se fuera antes de lo que quienes la queríamos esperábamos. Eso es parte de algunos costos visibles o invisibles que llevamos quienes trabajamos en esto. Y de ella aprendí algo muy especial que parece algo extraño y es que en el nivel de confianza construido me enseñó a valorar mi cuerpo, me enseñó a disfrutar de la sexualidad desde el respeto y valorar eso, que para muchos, de acuerdo a sus historias, pues tiene una mirada distinta. Hasta ahí mi episodio con Maribel. Lo que pasa en estos casos o en estos momentos del trabajo es que uno se da cuenta que a veces el mundo es mucho más grande que uno y que uno no lo puede resolver todo. Hay unas emociones que nosotros hemos identificado que surgen cuando uno emprende un camino de servicio. Uno es la compasión. La compasión la determinamos como esa sensación o ese sentimiento que hace que uno pueda de pronto percibir el dolor del otro. Alcanza a llamar mi atención su dolor y de pronto siento algo ahí adentro que me lleva al siguiente paso, que es conmoverme. Tengo compasión, pero ¿y qué actos voy a hacer, qué cambios o qué acciones en favor del otro o esa situación que me generó empatía? Porque es que la compasión se siente, pero la conmoción integra y transforma. Y ahí es donde no se hace de una sola vía, se hace de dos. Y logra algunos resultados cuando uno se da cuenta que no solamente se salva quien recibe, sino que también se salva quien acompaña. A veces la trata se vuelve como un grito constante
que recibe uno de la sociedad, en el que se ahogan esas sensaciones de dolor y que invisibilizan el delito. En este espacio que he tenido hoy, que finalmente es gracias a ella y a nuestro trabajo en equipo, mi invitación es a tener menos por qué ocurren esas cosas y más manos extendidas que puedan ayudar, porque uno nunca sabe desde qué lugar puede esa mano significar un cambio de vida para otros. O mírenme a mí. Un día simplemente todo cambió porque ella no quería hacer las producciones que estaba haciendo y cuando uno baja el ruido, el universo habla. Mi invitación es que tengamos menos por qué y menos juicios y más temas de conversación en casa alrededor de esto. Porque es que en la trata nadie se salva. Niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres estamos expuestos a ser víctimas, porque la trata no es solo explotación sexual, es explotación laboral, tráfico de órganos, reclutamiento de menores para el conflicto armado. Y en fin, mientras las legislaciones políticas lo van determinando, lo importante aquí es que podamos llevarnos con nosotros una información adicional que es necesaria para nuestra autoprotección y nuestro cuidado. Y bueno, lo que nunca imaginé es que todas esas historias en su momento se convertirán en series, en películas que van en camino, pero lo que nunca imaginé o esperaba es que ellas al final y ellos con sus realidades compartidas me permitieran a mí también verme a un espejo y ver que sus dolores no eran tan distintos a los míos y que a cambio de yo poder ayudar, ellas también me estaban ayudando. Y que es muy importante comprender que estamos casi del mismo lugar cuando queremos ayudar o servir o cumplir una acción por el otro. No me imaginé que me dedicara a hacer documentales preferentemente del tema de trata. Hay un documental que se llama Los hijos de la trata que ganó premio latinoamericano, viene un documental que se llama Sueños de Gol, que es de la trata en el fútbol. Y no me imaginé que saliera con vida de un par de viajes a México, en Tlaxcala, un lugar donde los niños y las niñas sueñan con ser explotadores, increíblemente. Es parte de su sociedad. De allí, de esto se está enterando mi familia, tuvimos una persecución y un atentado. Y de Indonesia, como les dije, llegué con el camarógrafo muy cerca del lugar donde fue explotada la protagonista que hace parte de la historia, pero nuestro traductor nos dejó botados. No entendíamos por qué. Pues porque a él lo estaban amenazando, que si seguía acompañándonos a nosotros, pues iba a tener problemas. Y nosotros tuvimos que salir sin explicarles mayores detalles. Casi que lo que teníamos para grabar durante 5 días lo grabamos en 2 porque nos dieron 24 horas para salir de Yakarta. Al final, aquí estoy con vida. Seguimos trabajando en este propósito, así que pues nunca me imaginé que este fuera el lugar en el que yo pudiera sentir que había un propósito para mi vida. Con esto cierro diciéndoles, es muy importante que estemos informados, que no mandemos al lugar del rincón y la otra orilla temas que pareciera que son de otros. También los invito a comunicarse. No podemos dejar la exclusividad de la comunicación de nuestros seres queridos a terceros. De ninguna manera. Si atesoramos lo que queremos, comuniquémonos. Los entornos digitales hoy han ampliado las posibilidades de acercarse a nuestros seres queridos con propósitos que probablemente no nos imaginemos. De manera que yo los invito a autoprotegerse y autocuidarse en su casa, entre su familia, entre sus amigos. Y finalmente les digo, nadie sana solo y nadie debería sanar en silencio. Gracias.